Ele diz em Mateus 18:15, se teu irmão pecar contra ti, foi a sociedade bíblica que colocou, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ve Se ele te ouvir, y ganhaste teu irmão. repréndelo entre Se tú y porém él não te solo. ouvir, Si te toma ainda oye, contigo uma ou ganaste a duas tu hermano. Si no pessoas, te oye, para entonces toma dos o tres testificarem duas ou três personas testemunhas como toda a testigos, palavra que porque por se el testimonio de dos Se o ele tres não os testigos la atender, palabra diz está na igreja. afirmada. Y si no E se atiende, recusar, llama a la também a igreja. iglesia. Y si se Então, rechaza también a la considera-o como iglesia, um entonces gentio, considéralo como não un pode gentil y ter parte na publicano, igreja. como un pagano y no puede tener parte en la iglesia. Eu sei que tratar desse assunto Yo sé que tratar é este muito asunto difícil es para o muy pregador difícil e para el mais predicador difícil y para o más ouvinte. difícil para el oyente. Mas eu quero lhe explicar Pero yo algumas quiero coisas explicarte de suma algunas importância. cuestiones muy importantes. Porque este momento que Porque nós este momento vivemos que de nosotros culto, com a vivimos de culto celebração con da la ceia, celebración de la é um cena momento es un santíssimo, momento de santísimo, grande pureza, de de gran grande pureza, intimidade de com gran Deus. intimidad con E isto Dios. requer Y esto condições requiere para ter condiciones esta para tener intimidade e esta esta intimidad proximidade. y esta proximidad. Se houver pecado na Si hay minha vida ou pecado na en mi sua vida vida, o en tu vida, o pecado passa a ser como fermento. el pecado Você pasa a lembra ser do como que diz levadura. Gálatas 5? Acuérdense lo que dice Gálatas 5, un poco de levadura, un poco de pecado, Leveda, leuda toda la masa. confio de vós no Senhor que Entonces confío não en el alimentareis Señor outros al respecto de sentimentos. ustedes, que no Mas van a aquele alimentar que vos otros perturba, sentimientos, seja ele quem for, seja pero el ele que los quem for, perturba, sea quien será sea, a condenação, sofrerá a condenação. sufrirá la Então, condenación. Entonces, eu não conheço nenhuma yo igreja, no já estou conozco nesta ninguna vida iglesia y ya espiritual, estoy en esta vida pastoral, espiritual 44 anos. pastoral ya Eu não hace conheço nenhuma 44 igreja años. que Yo no conozco ninguna confronte iglesia que o pecado confronte el de alguém. pecado de alguien. Não conheço. No conozco. No passado, sim, En el pasado sí, se fazia isso. si así Alguém es. era identificado Cuando como alguien uma era pessoa que identificado estava como una vivendo em persona que pecado, estaba viviendo en era pecado, chamado, era llamado, era era disciplinado. disciplinado. Se a pessoa aceitava, Si vamos aceptaba, ganhar uma alma. ganamos Se a un pessoa alma. Si la rechazava, persona eram rechazaba, chamadas duas testemunhas, eran se llamados dos rechazava, era levado à testigos. Si igreja, rechazaba, era e llevado a se la havia iglesia. Y evidência, si la todos iglesia y tínhamos vendo, a todos pessoa não teniendo aceitava, conocimiento, la era persona no convidada a aceptaba, sair. era invitada a Eu salir de la sempre iglesia. soube, com todo respeito eu lhe digo, que Yo uma maçã siempre supe estragada que numa una cesta de manzana maçãs boas podrida acaba en com una todas. caja de manzanas Como buenas las hace pudrirse a Então, todas porque es como una eu sei levadura. que muitos pastores têm Yo sé que medo de muchos falar deste pastores tienen assunto, miedo de hablar de este porque eles asunto pensam que a porque igreja ellos não piensan que la aceita, que a igreja iglesia vai no ficar acepte, vazia. que la iglesia va a quedarse Mas é vacía. melhor nós conhecermos Pero a es verdade mejor libertadora conocer do la que verdad liberadora de que fingirmos que estamos na fingir que fé. estamos en la fe. Você tem que entender que, Debes como homem de entender Deus, que como como mulher hombre de de Deus, Dios y como mujer de família de Dios, como Deus, familia de nós Dios, não podemos nosotros no tolerar o podemos pecado tolerar na el pecado de igreja la iglesia sem o confrontar. sin confrontarlo. Agora, o que se passa normalmente, e por isso os pastores Ahora, ¿qué fogem pasa de tratar normalmente? este Y assunto? por eso los pastores huyen de tratar este Muitos, quando asunto percebem públicamente, que muchos cuando que já perciben se sabe a respeito que da ya vida se deles, sabe al fogem respecto de la vida de para outra ellos, igreja. huyen por otras iglesias. A Bíblia instrui La Biblia o que instruye fazer com isso. qué hacer con eso. O que eu faço como ¿Qué yo pastor hago como amado pastor, sobre o que a amados, Bíblia diz? sobre lo que la Biblia dice? Nós precisamos de fazer isso Precisamos de com hacer eso aqueles que con vivem em aquellos que pecado. viven en pecado. Chamar, depois com duas testemunhas, Llamarlos depois a con dos igreja, testigos, depois después la iglesia y después gentil e pagão. considerarlo un gentil y pagano. Debemos seguir lo que la Biblia dice, Claro, claro, siempre con mucho amor, con mucha pasión, sempre com muita mansidão, siempre con mucha muita moderação. mansedumbre y con mucha moderación. A realidade é que quando La realidad es alguém cuando hemos não está advertido a alguien vivendo que no dentro está das viviendo regras dentro de bíblicas, las por reglas exemplo, do bíblicas, por casamento, ejemplo, el matrimonio, e pratica um y adultério, practica un repúdio. adulterio, O que un é repúdio? repudio. ¿Qué es repudio de É quando adulterio? a pessoa tem Es cuando la casamento persona tiene un e por matrimonio fora y mantém por uma fuera nova relação mantiene una nueva sexual com outra relación pessoa. sexual con otra persona. E claro que essa Es pessoa claro que está esa precisada, persona ela que tem que ser está en advertida, esa situación debe ou ser pelo menos advertida, o através da por lo menos a mensagem da través del Bíblia, ela se mensaje para que arrependa ella e se não pratique isso. arrepienta y no practique esto. Pessoas que não são casadas Personas que no e que son vivem em casadas y que viven en fornicação. Isto, meus fornicación, amados, é uma eso es desgraça una para a vida de uma desgracia igreja. para la vida de una iglesia. Então, Entonces, todas las veces alguém que no yo meu llame a gabinete, alguien já a não mi faço há muitos anos, oficina, y yo no lo eu hago hace sempre mucho tive como tiempo, resposta siempre tuve como pessoas respuesta que personas ficavam que se enfurecidas, enfurecían, pessoas que ficaram com raiva de mim,
Personas que se enraivaron conmigo, era dramático, pero yo le decía, soy un pastor y te debo hablar la verdad. Es mejor que te corrijas, porque la Biblia dice que quien guarda el pecado, quien encubre el pecado y vive la práctica del pecado, no prospera. Pero si confiesa y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. Tuve muchos casos de esta naturaleza. Ya hace muchos años, y te lo puedo decir, supo que teníamos una pareja en la iglesia, que era esposo, esposa y madre de la esposa, que participaban de la cena, de la alabanza, de la adoración, de todos fieles en la iglesia. Y un día descubrí, llegó hasta mí la noticia que este señor mantenía relaciones con la esposa y con la suegra. Y yo lo llamé a mi oficina. No deben separarse. No puedo estar en medio de las dos, agarrando la mano de las dos. Este es un lugar santo, no es un lugar de pecado. Se presupone que todos los que están aquí fueron lavados con la sangre de Cristo y ya tuvieron un nuevo nacimiento. Ya dejaron la vieja vida atrás. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas fingen. Te estoy hablando de casos de adulterio, de fornicación, casos de situaciones muy bajas. ¿Y cuántas esposas fingen que está todo bien con el marido? ¿Cuántos maridos fingen que está todo bien cuando la Biblia dice debes vivir de forma digna del Evangelio? Por ejemplo, personas que mienten. Sabes que la mentira es un fenómeno sociológico, un pecado mortal en la vida espiritual. Porque el padre de la mentira es el diablo. Entonces, si yo me meto a mentir, si yo no freno, no batallo para desasociarme de la mentira, comienzo a practicar que el diablo es el padre. Hay personas que se habituaron a mentir. Y después, a la hora de la cena, es necesario decir cuál es el peligro que están pasando, para que tengan tiempo de arrepentirse y corregirse y examinarse y tener paz con Dios. Entonces, es muy importante la iglesia saber cuál es la posición bíblica y la posición de los pastores de la iglesia. Aquí en este ministerio nosotros somos obedientes a la palabra. Somos bendecidos con toda bendición. En este ministerio, yo sé que todos nosotros tenemos fallas, errores, pecados, pero buscamos con intensidad vivir en santidad, en rectitud, sabiendo que el fuego de Dios es purificador, es refinador. Entonces, si el altar no predica contra el pecado, si la predicación no es enseñada en la iglesia se vuelve un entretenimiento, separada de la vida espiritual de la realidad divina. A lo largo de mi jornada, yo me he esforzado para tener una iglesia que honre a Cristo, una iglesia pura. Pues yo sé que el pecado dentro de una iglesia es devastador. El pecado dentro de una iglesia es mortal. Se distribuye como una levadura. Y yo me he esforzado en mi vida personal para hacer un canal libre para que Dios use mi vida. Entonces, yo no puedo querer sacar la paja del ojo del hermano si yo tengo una viga en mis ojos, como dijo Jesús. Entonces debemos esforzarnos todos. Y la cena del Señor es exactamente el día, el momento propicio para este confronto personal, porque a veces la persona miente un poco, pero solo fumo aquello, bebo esto, solo maltrato un poco a mi esposa. Porque tengo una forma muy airada de tratar a mi marido. Cuando la iglesia condena todas esas cosas, el marido debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa debe ser sumisa como Sara fue sumisa a Abraham. Y yo te voy a decir algo más. Nadie es útil para Dios si no es un agente de purificación. Yo creo con mi corazón que a lo largo de todos estos años, la única forma de tener una iglesia pura, avivada, fuerte, es cuando el altar tiene capacidad, credibilidad para confrontar el pecado dentro del pueblo. Y yo sé que estás aquí porque amas eso.
a tú no te gusta el epa-epa, si no estarías en una iglesia de puro movimiento, ruido. Muchos vinieron de lejos, trabajaron pesado y vinieron hasta aquí porque quieren vivir una iglesia pura, quieren ver a Dios obrar en su vida. Tenemos que ser agentes de purificación. Aquí hay personas que me acompañan hace 44 años y aman la rectitud de esta iglesia. Yo sé que tú que estás alineado con el altar y con Dios, tú odias el pecado. Tú buscaste este ministerio porque tú amas la rectitud y la pureza de este ministerio. Quien viene aquí y no ama la rectitud, sale. No consigue quedarse entre nosotros. Entonces los que son miembros de este ministerio aman la palabra de Dios. Aquello que la palabra de Dios enseña, aquello que la palabra de Dios exige. Por eso estás aquí. Porque quieres vivir la salvación y saber que un día, cuando tú mueras y todos un día vamos a morir, nuestro día estará escrito en el libro de la vida cuando todavía ninguno existía. Tú vas a ser llevado por ángeles a la presencia de Dios, al seno de Abraham, y el Señor te dirá, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Tú no vas a ser rechazado porque tú tuviste una postura santificada en tu vida personal y familiar y de la iglesia. Los miembros de este ministerio aman lo que Dios dice y lo que Dios exige. Entonces, ¿cuál es el momento de la disciplina? El momento de la disciplina es el culto de la comunión de la cena. Es cuando la iglesia ofrece su pureza a Dios. Es cuando una iglesia verdadera se preocupa con la pureza y rectitud. Dios condena la murmuración, Dios condena el chisme, Dios condena muchas cosas, pero las personas muchas veces se habitúan a esto y después, en el día de la cena, no hacen ese examen que les estoy enseñando hace algún tiempo a hacerlo, a dar reflexión, para reconocer su error, su pecado, dejar definitivamente y avanzar en su vida de santidad. Fue Jesús que dijo, sean santos como el Padre es santo, sean perfectos como el Padre es perfecto. Este es el momento. Y yo alabo a Dios de que tú estés aquí conmigo. No saben qué emoción que el regalo de Dios me dio esta noche. Yo nunca vi un miércoles así. Por eso la importancia de la cena del Señor. Que no puede ser una rutina automática de 2-3 minutos. Me dice el pan, me dice la copa y tomamos la cena y nos vamos. El culto de cena es un culto de adoración, de alabanza. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 11:27, por eso aquel que come el pan o bebe de la copa indignamente, vean la palabra, indignamente, quiere decir que debemos comer el pan y tomar la copa dignamente. Quien come y bebe, indignamente. Ahora yo tengo que decir esto porque yo te amo. Tú eres oveja de mi rebaño, tú no puedes estar en una trampa. Dice, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor que come y bebe de la mesa indignamente. Entonces, las personas que están indignamente, ¿qué hacen? Ponen la copa en el piso, no vienen el día de la cena, porque saben que debe haber ese acierto. Es un momento puro, es un momento sagrado. Aquel que bebe la copa, bebe la sangre de Jesús, estamos recordando la obra del Calvario, el escándalo de la cruz, la sangre derramada, el sacrificio, los dolores. Él fue molido por nuestras transgresiones. El castigo que nos trae la paz estaba sobre él y por su llaga ya fuimos curados. Entonces él dice, vengan, hagan esto en memoria de mí. Porque todas las veces comemos ese pan y bebemos de esa copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces la iglesia primitiva
hacía esto ¿cuántas veces por mes? Todos los días. La iglesia primitiva tenía cena todos los días, diariamente. Hechos 2, 42 y 43 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan y en las oraciones. En cada alma había temor. Vean, en cada alma había temor, reverencia, santidad. En cada persona de este ministerio tiene que haber este temor. Y donde había este temor, donde las personas vivían de esta forma pura y santa, prodigios, señales eran hechos por medio de los apóstoles. Porque había temor. Yo viví todo el año pasado profetizando un año de avivamiento. Tuvimos algunas grandes señales de curas, transformaciones, vidas que fueron rescatadas. Pero yo dije, Señor, es poco. Y el Señor me dijo, santifica el altar. No permitas que nadie suba a ese altar con alguna deficiencia sin que la persona lo reconozca y abandone el pecado. Pero pobre este, pobre aquel, pobre el otro. Y las personas no son tratadas. La Biblia dice que había temor. Diariamente perseveraron unánimes en el templo, partían el pan de casa en casa. Tomaban sus reflexiones con alegría, alabando a Dios, con la simpatía del pueblo. Y en cuanto a esto, como la iglesia temía a Dios y vivían de forma pura y santa, además de prodigios, señales y maravillas, el Señor acrecentaba día a día a los que iban siendo salvos. Esta es la vida de una iglesia. Todos los días. Todos los días. Tener una reflexión buscando vivir de forma santa con temor y temblor en la presencia de Dios. Muchas cosas suceden en la mesa del Señor. Debemos entender porque vamos a participar en esta noche de la cena. Tenemos que recordar la obra salvadora de Cristo en la cruz. Porque Él dice en 1 Corintios 11:25, después de haber celado, tomó esta copa, dijo, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, hagan esto en memoria a mí. Alianza en mi sangre. O sea, la cena tiene que ver con la comprensión del sacrificio de Cristo. La sangre derramada, sus llagas, su corona de espinas, su sufrimiento, su pasión. Estamos aquí para recordar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Él nos libró del pecado. Él pagó por nuestros pecados. Él fue nuestra propiciación, pagó todos nuestros pecados por su muerte. Entonces, Satanás, el derrotado, el infierno, no tendrá lugar en este ministerio. Porque nosotros creemos en la obra de la cruz. Recordamos la muerte, el sacrificio de Jesús, la suprema obra de la cruz por mí, por ti, en nuestro lugar. Entonces tenemos que agradecer a Dios por este momento con mucha humildad, amados. En segundo lugar, dice en 1 Corintios 10:16, por tanto, la copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pues ahora vamos a traer comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo por la fe. Es la comunión del cuerpo de Cristo. Qué momento supremo de pureza y de santidad. En tercer lugar, 1 Corintios 17 dice, porque nosotros, aunque somos muchos, somos únicamente un pan y un cuerpo, porque todos participamos de un único pan. Entonces, la cena del Señor no es algo individual, es algo colectivo. Es la comunión de los santos. Es la comunión unos con nosotros. Como santos de Dios somos el único pan. Entonces yo no puedo participar y tener en mi corazón alguna cosa contra otro hermano. No puedo.
Dios no me permite, estaría comiendo juicio. Tengo que liberar mi corazón, examinarme, tengo que recordar de la cruz, de la comunión con Cristo, de la comunión entre nosotros, como un cuerpo único, como un pan único. Esto es gracia, esto es fe. Creemos que Jesús es un Señor, es un Espíritu. Celebramos la vida eterna hoy, nuestra comunión con Cristo unos con los otros. Y tenemos que tener pan unos con los otros. Venimos a la mesa del Señor para adorarlo. Venimos a la mesa del Señor, que es el lugar más sagrado de la iglesia. Es para adorar al Señor. Por eso dice, antes digo que las cosas que ellos sacrifican las sacrifican al demonio, sino a Dios, y no quiero que se vuelvan cómplices al pecado. Los demonios no pueden. Versículo 21, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puede ser participante de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No puede ser un creyente y descreyente al mismo tiempo. Si quieres participar de la cena del Señor, no puedes participar de la mesa de los demonios. No puedes fingir en tu vida. No puedes fingir que eres un buen marido. O la esposa fingir que es una buena esposa. No, eso no tiene lugar. Hasta mis oraciones, si no tengo paz con mi esposa, son interrumpidas. No pueden beber la copa del Señor y de los demonios. Significa no puedo beber la copa de la cena y también ser un mundano o tener actitudes mundanas. No se puede. Versículo 22. ¿O provocaremos celos en el Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Quieres dejarlo a Dios celoso? No puedes participar de la cena y después vivir como un pagano. Debemos separarnos del mundo, de nuestro llamado. No hay otra alternativa. Fuimos elegidos. Y yo te voy a decir una vez más, mi amado. Nosotros no tenemos una lealtad mixta en nuestro ministerio. O con aquello que es falso. O con aquello que es demoníaco. Tenemos lealtad con Dios. No podemos estar de los dos lados. Es con Dios. Para que este momento de pureza, sagrado, sacrosanto, tenga efecto en nuestra alma y en nuestro espíritu. Somos creyentes en Jesucristo. Solo Jesús con él estamos comprometidos. Nosotros adoramos solamente a Cristo. Y sabemos que estamos aquí en un lugar santísimo con Él, sagrado. Entonces la mesa es un lugar de purificación. Por eso que Él dice en el versículo 28, examínense pues el hombre a sí mismo y así como del pan y bebe de la copa. Yo no puedo decir examínese a sí mismo y después no coma. Significa que la persona quiere continuar manteniendo un status quo de pecado. Examínese, reflexiona por dentro tuyo, ve si estás bien, ve si no tienes nada en el corazón contra otra persona, ve si tienes un buen trato con tu esposo, tu palabra sí, no. Tú que eres un comerciante, eres de una sola palabra, no huyas de aquello que es parte de la vida jurídica del país. Somos obligados, la iglesia paga impuestos, paga todos los deberes legales impuestos por el gobierno. Yo no puedo ser alguien que se exime de vivir las verdades de Dios. Examínese el hombre. Porque dice el versículo 29, quien come y bebe sin discernir, sin hacer ese examen, sin tener ese deseo de abandonar el error, come y bebe juicio para sí. Y ahí viene el versículo que es el miedo de los pastores. Que las personas temen, mañana no vuelvo más a la iglesia. Es la razón por la que hay muchos entre ustedes débiles, enfermos, y no son pocos los que duermen. Quiere decir, si yo tengo acceso a lo que es más puro y sagrado y quiero continuar en pecado o error en mi vida, puedo quedarme débil, puedo quedarme enfermo, y ahora lo que yo más temo.
No son pocos los que duermen, o sea, Dios se los lleva. Que o homem muitas vezes chamado a atenção, Porque muchas veces se llama la atención del hombre. que ele tranca o coração, Hay un hombre que el corazón se cierra, no hay más sanidad, no hay más salvación, se perdió una vida. fracos, doentes, e os que Débiles, aceito, eu não vou tocar na cena. enfermos y los que duermen. Ah, ya se no voy a tocar en la cena. Dizendo isso, Pai. Porque, Você tem equívoco na vida, erro, uma situação. ¿qué está diciendo? Que si uno está equivocado y vas a continuar viviendo esto Ter problemas com Deus, para no tener problemas con Dios. Tú sabes quién es Dios, con Dios no se juega. Deus não se zomba. De Dios nadie se burla. Então a pessoa Entonces la persona bebe juicio y yo conozco muchas vidas que vivieron juicio. Amados, infelizmente tuvimos aquí un señor en nuestra iglesia que pertenecía al ministerio. doce de furtar durante a obra, muito material da obra. Él robó mucho material de la obra, placas de mármol, de aluminio. Teníamos aquí personas contratadas que hacían ese trabajo de fabricación propia. Y él venía aquí de noche y cargaba mármol, ventanas, vidrios y material. Y un día fui a la casa de él, fuimos a cenar y cuando llegué a la puerta de la casa de él, la puerta de la casa era igual a la iglesia. Pô, mas janelas são iguais. Dije, las ventanas son iguales a la iglesia. Sí, Pastor Mussalão que me deu. sí, fue el pastor Musalán que me dio. Y Musalán casi murió del corazón en ese momento. E eu o recriminei. Y yo lo recriminé. Ele era grandão, mas eu Él era grande y yo lo recriminé. Tú no puedes tener un tipo de comportamiento. Podías decirme, apóstol, quiero 10 placas. Ahora robar sábado a la noche aquí y sacar cosas de la iglesia. Resultado. Fue a hacer un viaje, golpeó en un puente, cayó el auto. Murió la esposa, que era un ángel, y alguien de la iglesia lo llamó y le dijo, vuelve a la iglesia y pídele perdón al apóstol. Pídele perdón al apóstol. E ele disse: Y él dijo, eu só volto à igreja de Cristo vive quando o apóstolo morrer. yo solo vuelvo a la iglesia de Cristo vive cuando el apóstol muera. Temos gente aqui na hora do ofertório. Teníamos gente aquí en la hora de la ofrenda robando sobres. Y él era uno de ellos. E num culto foi visto. Y en un culto fue visto, fue filmado. Él dijo, solo vuelvo cuando él muera. 7 días después, A família nunca mais o via. 8 dias, 10 dias. la familia no lo veía. Estava morto, com o controle remoto da televisão e cheio de bichinhos no corpo. Estaba muerto con el control remoto en la mano y lleno de bichos en el cuerpo. Y yo estoy O que eu aquí. estou lhe mostrando, amado, Lo que yo te estoy mostrando, amado, este exame é condição es que este examen es una condición espiritual, es el deseo de vivir una vida pura. Yo sé que a veces es difícil, yo también lucho con muchas cosas, amado. Mas eu não quero beber juízo. Pero yo no quiero beber juicio y no quiero ninguna de las ovejitas que Dios me dio beba juicio. Então, todas as vezes que nós Todas las veces que nosotros sabemos una situación, vamos a confrontar. pode uma pessoa subir aqui, No puede una persona subir aquí tocar un instrumento. Ah, pero él es, bueno, nació aquí en la iglesia. leva nas Déjalo, llevarlo en la deportiva. responder diante de Deus pelo teu sangue. Yo voy a responder por tu sangre y por la mía. Então, às vezes, a Entonces, a veces la persona en vez de cambiar, pessoa deixa de vir à ceia, ou então deja abrir la cena o entonces para que nadie lo vea, no chão. pone la copa en el piso. Amados, escuchen. Deus disciplinador. Dios es un Dios disciplinador. Entonces quiero en estos 2 minutos finales decir, Como está o seu coração? ¿cómo está tu corazón? Como está o seu coração? ¿Cómo está tu corazón? Como é que está o seu viver? ¿Cómo está tu vida? Com a tua patroa, com o teu marido, Con tu marido, con tus hijos, tu empresa, com o teu patrão, com a tua igreja, com os teus bispos, os teus con tu iglesia, con tus hermanos, con tu familia, con tu vicinanza. fofoca, murmuração, sabe que Deus Tú aceptas murmuración, chisme, sabes que Dios odia eso, yo odio. Lo que Dios odia, yo odio. Então, Entonces, vida cristã, la vida cristiana es llevada a serio. olha honestamente para o seu interior. Vean Confesse. honestamente, confíense, arrepiéntase. Feliz. Tú serás tan feliz. Dios va a sacar de tu vida Tenha uma un fardo. Vas a tener un cambio radical. mesa
Porque esta mesa no es algo rutinario. Estamos anticipando el reino venidero. Mateos dice, les digo que de esta hora en adelante lo comeré más del fruto de la vida hasta aquel día, y que lo he de beber de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces la cena del Señor está anticipando lo que vamos a hacer en el cielo, en las alturas, con Jesús bebiendo el nuevo en el reino. Entonces no es un ceremonial, no es un ritual. Estamos aquí celebrando a Cristo para toda la eternidad. Y yo te voy a decir, amado, y termino. No hay hora más sagrada que esta. Porque si tienes este acceso honesto delante de Dios santo y puro, vas a recibir los beneficios de la sanidad, del milagro, de aquello que Dios tiene preparado para tu vida, de aquello que Dios ya determinó para tu vida, para mi vida. Muchas cosas en la vida, mucha gente están trancadas. Porque Dios disciplina, Dios corrige, Dios azota. No son pocos los que duermen, entonces tenemos que tener cuidado con nuestra vida espiritual. Y yo te voy a decir, especialmente en lo referente a nuestras relaciones familiares. Sería inadmisible fingir que somos una pareja. Absolutamente inviable. Porque no estaría engañando a la iglesia, estaría engañando a Dios, y Dios no puede ser engañado. Yo no puedo tener un lenguaje en la iglesia y después en mi casa, en mi día a día, tener un lenguaje obsceno. No puedo ser un hombre de palabra, de credibilidad, reconocido en 123 países, y después mi vida personal, espiritual, de oración, de meditación, ser cero. Yo quiero ver la vida eterna. Y te voy a decir, amado, yo estoy fuera de cualquier situación que provoque el juicio de Dios en mi vida. Pastor, ¿estoy siendo muy duro? No, estoy siendo padre. Tú amas la justicia de Dios. ¿Amas o no amas? ¿Quieres estar en un lugar donde inviertes tu vida, tu diezmo, tu ofrenda, para que sea un reflejo de aquello que el Padre enseña? Anden de modo digno de vuestra vocación. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias, Dios, por esta noche tan importante. Tenemos ahora 23 minutos para adorar, alabar, para exaltar, para examinarnos. En cuanto los dirigentes vienen a ayudarme al altar, vamos a adorar al Señor. De vez en cuando voy a interrumpir la alabanza con alguna palabra que el Señor ponga en mi corazón. Fue en la cruz.
Él murió en nuestro lugar. Él cargó el pecado, la enfermedad, el castigo y el dolor. Aleluya. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo será restaurado su sabor? No sirve para nada más, sino para ser lanzada afuera y ser pisoteada por los hombres. La vida sin este sabor es para ser echada afuera. Fue en la cruz. Ciertamente la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros que somos salvos, la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación. Aleluya. Es el poder de Dios. Gloria a Dios. Levante uma das mãos para os céus. Meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Cante, igreja. Vou ver as primeiras obras. Destruiré la sabiduría de los sabios y aniquilaré la inteligencia de los instruidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el inquiridor de este siglo? Dios no hizo loca la sabiduría de este mundo. Viendo como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció, quiso Dios entonces salvar a los que creen por la locura de la predicación. Somos salvos. Por eso quiero volver al comienzo de todo. Dígalo con fe, cante con alegría. Mira su interior. Mira para su ser interior.
Volte ao primeiro amor. Vuelva hacia el primer amor. Volte à sua primeira paixão. Vuelva a esa primera pasión por Dios. Lembre-se quando você Acuérdese chegar a primeira cuando pessoa. te gustaba llegar temprano a la iglesia. Lembre-se quando você amava tanto. Acuérdese cuando amabas tanto la palabra. Você tinha tempo para orar. Cómo tenías tiempo para orar, para buscar, para meditar. E o dia a dia, a rotina. Y el día a día, la rutina te fue apartando de esa vida santificada. Às vezes o mundo começa a entrar. A veces el mundo empieza a entrar y nosotros necesitamos que Dios nos sonde, que Él escudriñe nuestro corazón. Sóndame, Dios. Todas as coisas me são lícitas. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se engañen, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni sodomitas, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos,
ni maledicientes, ni ladrones heredarán el reino de Dios. Tales fueron algunos de ustedes, pero han sido lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué momento? Examínase el hombre para ver si está realmente en la fe. Corazón puro, deseo profundo de abandonar lo que entristece al Espíritu Santo, aquello que apaga el Espíritu Santo. Sí, Padre. Juntamente con la tentación, tú das la liberación, el escape. Estamos en paz. Esa noche en que el Señor fue traicionado, habiendo tomado el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo. Yo bendigo el pan que tenemos en manos y declaro, por fe, convicción, seguridad, de que estamos haciendo esto en memoria de Jesús para su eterna gloria. Comamos todos y recibamos los beneficios del sacrificio de Cristo. La sanidad. Así también el Señor, habiendo tomado la copa en sus manos, lo bendijo y dijo: esta copa es la copa de mi sangre, de la nueva alianza. Siempre que lo beban, háganlo en memoria de mí hasta que yo vuelva. Esta noche, en esta intimidad, en este momento tan puro, tan sagrado, reconocemos que la sangre de Jesús fue derramada y purificó nuestra vida de toda injusticia. Con este cántico, David dice: ve si hay en mí algún camino malo y líbrame, Dios. Yo bendigo la copa. Bebamos todos hasta que Él venga. La copa de la nueva alianza.
você já entregou o cálice ou se quer deixar na cadeira, por favor, fique de pé. Santo, santo, santo. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, ministrando em espírito, em verdade, ministrando louvor. Eu nasci pra te adorar, ministrando Gloria a Jesús. Maravilhoso Deus. Maravilloso Dios, aleluya, Señor. Glória, Senhor. Levante as suas mãos. Levante sus manos. Obrigada, Senhor. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Obrigada porque Gracias porque haciendo esto en memoria de ti, nós Señor, estamos avivando, Senhor, a comunhão, a necessidade. estamos avivando la comunión, la necesidad de santificación de nuestras vidas, Padre. Nós queremos te agradar, Senhor. Nós Porque nascemos queremos para te agradarte, louvar. nacimos para Nós somos alabarte, para o louvor da tua glória. nacimos para alabanza de tu gloria. Nuestras vidas son para alabanza de tu gloria, Señor. Nós te agradecemos por Y te esta agradecemos noite, por esta Senhor. noche, Nós Señor. pedimos agora, põe os Pedimos teus ahora, anjos pon à tus volta ángeles a nuestro alrededor. Senhor, líbranos de todos os males. Líbranos de todos los males, Senhor, Padre. que todo Que todo temor caia por terra temor agora, caiga por porque tierra tu nos ahora, guarda, porque o tú nos inimigo guardas não y pode el nos enemigo tocar. no puede Saia tocarnos. daqui feliz. Salga de aquí Deus tem feliz, novidades porque de Dios vida tiene para novedad de tua vida vida, para em ti, nome de en el Jesus. nombre de Graça Jesús. e Y gracia y paz. paz.